Un día como hoy, un 16 de julio, pero de 1945, Estados Unidos lleva a cabo la prueba Trinity, como llamó a su primera detonación de una bomba nuclear, llevado a cabo en un campo militar de Los Álamos, en el estado de Nuevo México. La bomba usaba plutonio como material fisionable, al igual que la que fue lanzada más tarde sobre Nagasaki. En 1950, la selección de Uruguay gana su segundo campeonato mundial, al vencer 2-1 a Brasil, en la final disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, colmada con unos 100.000 hinchas. Juan Alberto Schiaffino y Alcides Guilla marcaron los goles uruguayos, mientras que Albino Friaca había anotado para Brasil en el llamado Maracanazo. En 1967 nace en la localidad de Irvine, California, Estados Unidos, el actor y guionista John William Will Ferrell, uno de los comediantes más populares de Estados Unidos, quien filmó más de 60 películas. En 1969, desde el Centro Espacial John Kennedy, la NASA lanza la nave Apolo 11, tripulada por los pilotos Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, con la misión de llegar a la Luna. Neil Armstrong, el comandante de la nave, se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna, seguido por Aldrin. Un 17 de julio, pero de 1839, el brigadier general Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina, designa al general José de San Martín como ministro plenipotenciario ante el gobierno de Perú. En 1906 fallece Carlos Pellegrini, presidente de Argentina entre 1890 y 1892 y fundador del Banco de la Nación Argentina. En 1923 nace en Córdoba el sacerdote Enrique Angelelli, un obispo de La Rioja asesinado en un accidente automovilístico simulado durante la última dictadura militar argentina. En 1965 nace en Madrid el actor y guionista y director y productor Santiago Segura, popularmente conocido por el personaje Torrente. Filmó más de 70 películas. Si está viendo esta parte del video, por favor comenta 17. En 1968 se estrena en el Teatro Pavilion de Londres la película animada Yellow Submarine, o Submarino Amarillo, basada en la canción homónima de los Beatles y dirigida por George Dunning. Los Beatles aparecen solo casi al final de la película, juntos por sus personajes animados y los actores de doblaje. En 1983 nace en la localidad santafesina de Margarita el boxeador Marcos René Maidana, campeón mundial de las categorías superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En 1995 muere en Buenos Aires a la edad de 84 años el automovilista Juan Manuel Fangio, ganador de 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1. Y hasta ahora, el único piloto que lo hizo con 4 escuderías diferentes. En el 2022 se celebra, y desde el 2014, el Día Mundial del Emoji, en homenaje a los pictogramas o emoticones de todo tipo surgidos en la década del 90. Un 18 de julio, pero de 1896, en el Teatro Odeón de Buenos Aires se proyectan por primera vez en Argentina los cortos de los hermanos Luis y Auguste Lumière. En 1930 se inaugura el Estadio Centenario de Montevideo. Fue en un partido del Mundial de Uruguay 1930 que la selección uruguaya ganó 1-0. 53 años más tarde, un 18 de julio también, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol lo declaró Monumento Histórico del Fútbol Mundial. En 1938 nace Ian Stewart, tecladista y cofundador de los Rolling Stones. En 1967 nace en la ciudad de Alameda, Estados Unidos, estado de California, el actor y productor de cine Vin Diesel. Mark Sinclair Vincent sería su nombre, quien lleva filmadas más de 35 películas, entre ellas toda la saga de Rápido y Furioso. En 1974, el Departamento de Migraciones de los Estados Unidos le da a John Lennon un plazo de 6 días para salir del país por considerar al ex Beatle un peligro para la nación. Lennon estaba bajo la vigilancia del FBI por sus actitudes pacifistas. Lennon denunciaría este caso ante un tribunal federal que años después terminó dándole la razón. En 1986, el sumergible Alvin explora y toma fotografías de los salones del Titanic, 74 años después de su hundimiento. La expedición inspiró un documental sobre el hundimiento del Titanic y la película Titanic. En 1994 mueren 85 personas y más de 200 resultan heridas en un ataque terrorista perpetrado con explosivos contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Esto sería conocido como el atentado a la AMIA. Este crimen, por el que se acusó al grupo integrista islámico Hezbollah, con el apoyo de Irán, aún permanece impune. En 2015, al cabo de 11 años en clubes extranjeros, el delantero Carlos Tevez vuelve a jugar para Boca Juniors. En el 2022 se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, instituido por las Naciones Unidas en el 2009.
en conmemoración al natalicio del expresidente de Sudáfrica. Un 19 de julio, pero de 1848, en la capilla Wesleyan de la localidad neoyorquina de Seneca Falls, se lleva a cabo la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, organizada por Lucretia y Elizabeth Stanton, pioneras del feminismo de América. En 1912, partido en miles de pedazos al ingresar en la atmósfera terrestre, cae un meteorito en las afueras del pueblo estadounidense Holbrook. Se calcula que unos 16.000 trozos cayeron en un radio de 40 kilómetros. El trozo más grande se expone en el Museo de Historia Natural de Nueva York. En 1924, al menos 500 miembros de los pueblos originarios Quom y Mocovi son asesinados por la policía y grupos de estancieros en la colonia indígena de Napalpí, territorio nacional del Chaco. La masacre de Napalpí fue una de las mayores cometidas en Argentina en el siglo XX. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta 19. En 1947, nace en la localidad de Hampton, a las afueras de Londres, el músico y compositor británico Brian May, guitarrista y vocalista de la banda Queen. En el 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de la música. May obtuvo un doctorado en astrofísica en el Imperial College Britannic. En 1953, nace en la ciudad santiagueña de la banda el exfutbolista René Houseman, uno de los máximos ídolos de Huracán. Fue campeón en el 78 con Argentina. En 1978 nace la actriz Dolores Fonsi, ganadora del Premio Festival de Málaga en el 2012 y del Cóndor de Plata en 2016. En 1980 comienzan los Juegos Olímpicos de Moscú en medio de un boicot de Estados Unidos y otros 60 países, entre ellos Argentina, en plena Guerra Fría. En el 2007, a la edad de 62 años, muere en la ciudad de Rosario el escritor y humorista gráfico Roberto Fontana Rosa, ganador de 2 premios Konex. Un 20 de julio, pero de 1816, el Congreso de Tucumán adopta la bandera celeste y blanca, creada por el general Manuel Belgrano, como símbolo patrio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1937, muere en Roma, a la edad de 63 años, el ingeniero electrónico italiano Guillermo Marconi, inventor de un sistema de radiotelegrafía. En 1947, nace en el municipio mexicano de Autlán, de Navarro, el guitarrista Carlos Santana, ganador de 10 premios Grammy y 3 Grammy Latino. Vendió más de 100 millones de discos y es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta 20 o 10 más 10. En 1969, el comandante de la misión Apolo 11, Neil Armstrong, se convierte en la primera persona en pisar la Luna. En total, 6 misiones de la NASA llegaron a la Luna y 12 astronautas caminaron sobre ella. En 1973, muere en el distrito de Kowloon, en Hong Kong, a los 32 años, el actor, escritor y maestro de artes marciales Bruce Lee, considerado el artista marcial más influyente de todos los tiempos. En el 2001, el delantero Javier Saviola es presentado como nuevo jugador en Barcelona, donde jugó 173 partidos y marcó 72 goles. Con 43 millones de dólares es uno de los pases más caros de River Plate de la historia. En el 2014, Juan Román Riquelme es presentado como nuevo jugador de Argentinos Juniors. Instituido en 1969 también, se crea el Día del Amigo. Un 21 de julio, pero de 1899, nace en Oak Park, Estados Unidos, el escritor y periodista Ernest Hemingway, ganador del Pulitzer en el 53 y el Nobel de Literatura en el 54, uno de los más influyentes escritores del siglo XX. En 1938 se firma en la ciudad de Buenos Aires el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Paraguay para poner fin a las disputas fronterizas en la Guerra del Chaco, cuyas hostilidades cesaron en 1935. En 1948 nace en Rosario, Argentina, el músico y compositor Lito Nebbia, considerado uno de los padres del rock en español. Su canción La Balsa de 1967, en coautoría con Tanguito, es considerada como la mejor del rock argentino. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Perrito. En 1955 nace Marcelo Bielsa, en Rosario también. Fue campeón con Newell's y con Vélez. En 1961 comienzan las transmisiones del Canal 11 de la televisión argentina, actualmente llamado Telefe. En 1983, en la base antártica de investigaciones rusa Vostok, se registra la temperatura más baja experimentada por la Tierra, 89.2 grados centígrados bajo cero. En 1987, los Guns N' Roses lanzan su primer disco, Appetite for Destruction, el álbum debut más vendido de la historia del rock, con más de 32 millones de copias físicas. En 1991, luego de 32 años sin títulos sudamericanos, el seleccionado argentino dirigido por el Coco Basile gana la Copa América al derrotar a Colombia 2-1. En el 2021 y desde 2004 se celebra el Día Mundial del Perro, en homenaje al animal considerado como el mejor amigo del hombre, y para crear conciencia sobre la inmensa cantidad de canes que son abandonados a su suerte y carecen de refugio. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.